¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí?, pregunté. Por favor, no me corras, suplicó ella. Hace 8 años eché a mi esposa. Una serie de fotografías de una supuesta infidelidad fueron la causa. La expulsé de nuestra casa sin un solo peso de compensación. Sin embargo, 8 años después, la reencontré en una de mis obras en construcción, en un día tan gélido que hasta los hombres más rudos habían abandonado el trabajo. Ella, completamente sola, transportaba ladrillos, la que una vez fue la esposa de un magnate. ¿Cómo era posible que apareciera precisamente en mi construcción? ¿Qué le había ocurrido durante esos 8 años? Antes de comenzar esta historia, te invito a suscribirte y darle me gusta, y a comentar desde dónde nos ves. Deseo que la fortuna te sonría. Era el 15 de enero de 2024. Un frente frío histórico azotaba a todo el país. En la Ciudad de México, la sensación térmica se desplomaba a casi 0 grados, un frío que calaba hasta los huesos. El viento cortaba como navajas, y el aliento se congelaba en el aire. Esa mañana, un sedán negro de lujo entró en una obra en construcción en Santa Fe, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. En el interior, un hombre de unos 50 años, Alejandro Vargas, presidente de Construcciones Vargas, uno de los conglomerados de construcción más grandes del país, observaba el panorama. 3 imponentes torres de apartamentos de 30 pisos se alzaban hacia el cielo, casi listas para recibir a una clientela de élite. «Hemos llegado, señor presidente», dijo el chofer con cautela. Alejandro asintió. Al bajar del auto, una ráfaga de viento helado le golpeó el rostro. Se subió el cuello de su abrigo de diseñador y caminó hacia el interior de la obra. Hoy era una inspección sorpresa, sin previo aviso. El jefe de obra, un hombre de mediana edad llamado Pedro, corrió a su encuentro, con la cara enrojecida por el frío y el pánico. «Presidente Vargas». ¿Qué hace usted aquí?», tartamudeó. «Pedro». La voz de Alejandro era gélida. «La entrega es en 15 días. He venido a ver cómo está la calidad de los acabados». Pedro tragó saliva. «Bueno, señor. La situación hoy no es muy buena». «¿A qué te refieres con no muy buena?», inquirió Alejandro, frunciendo el ceño. Pedro miró a su alrededor. Como puede ver, no hay nadie. Alejandro barrió el lugar con la mirada. Estaba desierto. Para hacer un proyecto masivo de 3 torres, apenas se veían trabajadores. La maquinaria pesada estaba detenida. Las mezcladoras de concreto, silenciosas. Se veían algunos cascos a lo lejos, pero se podían contar con los dedos de una mano. «¿Dónde está todo el mundo?», la voz de Alejandro se agudizó. Pedro puso cara de resignación. «Con este frío, dijeron que no podían trabajar. Todos se fueron. Dicen que las manos se les congelan y no pueden ni agarrar un martillo». El rostro de Alejandro se endureció. «La entrega es en 15 días. Nuestros clientes más importantes están esperando». «Lo sé, señor. Lo sé. Les ofrecí el doble del jornal, pero ni así quisieron venir». Alejandro resopló, su aliento formando una nube blanca. «Entonces, ¿cuánta gente está trabajando en los acabados?». Pedro contó con los dedos. 2 electricistas, un instalador de papel tapiz y hizo una pausa. «¿Y qué?». «Y una señora que ayuda con el acarreo». Alejandro arqueó una ceja. «¿Acarreo de materiales?». «Sí, señor. Carga cosas como ladrillos y sacos de cemento en su espalda. Es un trabajo muy pesado». «¿Y hay alguien dispuesto a hacer ese trabajo con este frío?». Pedro asintió. «Esa mujer tiene agallas. Le decimos, la fuerte. Es increíble. Todos los hombres se fueron, pero ella sigue aquí, trabajando sin descanso». Alejandro soltó una risa seca. «Vaya, hay gente para todo». «Así es. Al principio pensé que duraría 1 o 2 días y se iría, pero lleva 2 meses viniendo todos los días, sin faltar ni uno solo». La curiosidad de Alejandro se despertó. En un frío tan brutal que ahuyentaba a los hombres, ¿una mujer sola se quedaba a acarrear materiales? Quería saber qué clase de persona era. «¿Dónde está?». «Ahora mismo debe estar en el piso 15, subiendo ladrillos». Alejandro asintió. «Vamos a ver. ¿Usted va a ir personalmente?». «He venido a inspeccionar la obra, así que debo recorrerla». Alejandro empezó a caminar, y Pedro se apresuró a seguirlo. El elevador de obra aún no estaba instalado. Tuvieron que subir por las escaleras. Alejandro subió en silencio.
piso tras piso. Con cada nivel, el viento se volvía más violento, colándose por los huecos de las ventanas, aún sin instalar. El abrigo parecía inútil. Al llegar al 10º piso, ya estaba sin aliento. Aunque Alejandro estaba en buena forma para sus 50 años, subir escaleras con ese frío era agotador. ¿Acarrear ladrillos con este frío?, murmuró para sí mismo, negando con la cabeza. Le parecía increíble. Al llegar al piso 12, escuchó un sonido proveniente de arriba. Pum, pum, pum. Eran pasos pesados. Se hizo a un lado y miró hacia arriba. Y entonces, sus ojos se abrieron como platos. Una mujer bajaba. Era de complexión pequeña. Sobre su espalda, llevaba una estructura de madera improvisada, cargada con una montaña de ladrillos. Parecían ser más de 20. Caminaba encorvada, bajando cada escalón con una lentitud tortuosa. Sus pasos eran inestables. Se podía ver cómo le temblaban las piernas. Llevaba ropa de trabajo gruesa, un casco en la cabeza y un cubrebocas que le tapaba la mitad del rostro. Sus guantes estaban blancos por el polvo de cemento. Alejandro la observó, atónito. ¿Cómo podía ese cuerpo tan pequeño soportar esa carga tan pesada por las escaleras? «Es ella, señor presidente», dijo Pedro a su lado, «la señora fuerte». Alejandro no respondió. Solo la miraba bajar. Cuando la mujer llegó al descanso del piso 12, su pie resbaló. Se tambaleó. El peso en su espalda era demasiado y no pudo mantener el equilibrio. La carga se inclinó peligrosamente y uno de los ladrillos de la parte superior cayó. ¡Clac! El ladrillo golpeó el suelo, justo en la punta del zapato de Alejandro. 5 centímetros más y le habría aplastado el pie. «Mil disculpas», gritó la mujer, alarmada. «Disculpe, de verdad, lo siento mucho». Rápidamente, bajó la carga al suelo y se inclinó en una reverencia de 90 grados. ¿No se lastimó? «Lo siento muchísimo». Su voz temblaba, llena de pánico. Alejandro no pudo hablar. Algo no cuadraba. Esa voz, sentía que la había escuchado en algún lugar antes. «Estoy bien. Levante la cara», dijo él. Pero la mujer no se enderezó. Seguía inclinada, repitiendo sus disculpas. «Fue mi culpa. Debí tener más cuidado. He dicho que estoy bien. No me lastimé. Levanta la cara». Alejandro dio un paso hacia ella y extendió la mano para tocarle el hombro. Justo en ese instante, ella levantó la vista. Sus ojos, visibles por encima del cubrebocas, se encontraron con los de Alejandro. El mundo pareció detenerse. El corazón de Alejandro se desplomó. Esos ojos, esa mirada. Una mirada que no podría olvidar aunque la viera 1.000.000 de veces. La boca de Alejandro se secó. Sus manos empezaron a temblar. «Tú». Un gemido escapó de sus labios. Los ojos de la mujer se agrandaron, llenos de terror. Dio un paso atrás y bajó la cabeza bruscamente. Alejandro se acercó. Con mano temblorosa, le tomó la barbilla y la forzó a levantar el rostro. Luego, le quitó el cubrebocas. El rostro que apareció debajo estaba manchado de polvo de cemento y sudor. Sus labios estaban partidos por el frío. Pero esa cara era inconfundible. Era la mujer que él mismo había echado de su vida 8 años atrás. Su exesposa, Sofía Reyes. Todo el cuerpo de Alejandro se paralizó. Su mente se quedó en blanco. Sofía. El nombre se escapó de sus labios. El rostro de Sofía se contrajo de dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las derramó. Apretó los dientes, conteniéndose. «No piense mal», dijo con voz temblorosa. «Solo vine a trabajar. No sabía que esta era su empresa». Alejandro seguía sin poder hablar. Solo la miraba. Hacía 8 años. 8 años desde la última vez que la vio. Hace 8 años, ella no era así. Era la hija consentida de una familia adinerada, una mujer que nunca había tenido que ensuciarse las manos. Su piel era suave y blanca, su sonrisa, radiante. Pero la mujer que tenía enfrente estaba cubierta de polvo. Sus manos estaban agrietadas y llenas de callos. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Parecía otra persona. «¿Qué es esto?». Un quejido escapó de la garganta de Alejandro. «¿Qué significa esto?». Sofía bajó la cabeza. «Tengo que comer». «¿Comer? ¿Por qué estás haciendo este trabajo infernal en un lugar como este? Si te hubieras ido con ese hombre podrías estar viviendo cómodamente».
La voz de Alejandro se alzó, los recuerdos de hace 8 años inundándolo, la infidelidad, las fotos que su madre le había mostrado, Sofía saliendo de un hotel con un desconocido, subiendo a su coche. La ira lo había cegado. No escuchó sus explicaciones. La echó sin un centavo. «Lárgate de mi vista y no vuelvas nunca», fueron sus últimas palabras para ella. Y ahora, 8 años después, la encontraba aquí, acarreando ladrillos. Alejandro no podía creerlo. «¿Te abandonó ese tipo? ¿Por eso terminaste así?» Sofía levantó la vista. Su mirada se volvió fría. «No sé de qué habla. No te hagas la tonta. Hablo del hombre con el que me engañaste. ¿No te fuiste para vivir con él?» Los labios de Sofía temblaron, pero no respondió. Simplemente se agachó para volver a cargar la estructura de madera. Alejandro la agarró del brazo. «Respóndeme. ¿Qué pasó? Suélteme, por favor». La voz de Sofía se quebró. «Tengo que trabajar. Me dieron un adelanto y tengo que terminar la jornada de hoy». «¿Un adelanto?» Alejandro estaba incrédulo. ¿Qué importa un maldito adelanto? Mírate, la exesposa del presidente de un imperio de la construcción acarreando ladrillos. Sofía se soltó de su agarre con un tirón. «Exesposa, como usted dijo, ahora somos extraños». «Extraños». Los ojos de Alejandro ardían. «Sí, extraños. Tú nos convertiste en extraños cuando me engañaste». El rostro de Sofía palideció. Se mordió el labio, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Inclinó la cabeza profundamente. Crea lo que quiera creer. Se echó la pesada carga a la espalda, sus hombros hundiéndose bajo el peso. Empezó a bajar las escaleras, un paso inestable tras otro. Alejandro la observó irse, con un nudo en el pecho. A pesar de su ira, sentía que algo estaba terriblemente mal. «¿Qué está haciendo esa mujer aquí?», le gritó a Pedro. «¿Por qué la exesposa del presidente de Grupo Vargas está haciendo trabajo manual en mi obra?» Pedro palideció. «¿La exesposa del presidente? Esa señora. ¿Es ella?» «Sí, su apellido de soltera es Reyes. Seguramente por eso usa otro nombre. Despídela ahora mismo», gritó Alejandro. «No puedo permitir que trabaje en uno de mis proyectos». «Entendido, señor presidente», dijo Pedro inclinando la cabeza. Alejandro le dio la espalda y bajó las escaleras a toda prisa. El sonido de sus zapatos resonaba en el hueco de la escalera. Estaba furioso y avergonzado. ¿Su exesposa trabajando como obrera en su propia empresa? Si la gente se enteraba, ¿qué dirían? El magnate Vargas deja que su exmujer muera de hambre. La echó sin un peso y miren cómo acabó. Los rumores destruirían la imagen de su compañía. Apretó los dientes. Vino a propósito. Vino a mi obra, a hacerse la víctima, a dar lástima para sacarme dinero. Eso pensó Alejandro, o más bien, eso quería pensar. Pero una parte de él se sentía incómoda. La imagen de Sofía no se le borraba de la mente, su rostro cubierto de polvo, sus manos agrietadas, sus piernas temblorosas y esa mirada de resignación. La Sofía de hace 8 años no era así. Era orgullosa, fuerte, terca. La mujer que vio hoy parecía aplastada por la vida, como si hubiera renunciado a todo. Sacudió la cabeza con fuerza. «No importa. Lo que le pase no es mi problema. Nuestra relación terminó hace 8 años». Se obligó a ser firme. Salió de la obra y subió a su coche. A la oficina, le ordenó al chofer. El coche arrancó. Alejandro miró por la ventanilla cómo la construcción se hacía cada vez más pequeña, pero no podía evitar girar la cabeza y mirar por el espejo retrovisor. En algún lugar del piso 15, Sofía debía estar subiendo y bajando escaleras con ladrillos a la espalda, en medio de un frío que ahuyentaba a los hombres más fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que llegar a ese extremo? Dijo que le habían dado un adelanto, que tenía que trabajar hoy. ¿Habría alguna razón urgente? No, no pienses en eso, se dijo. Pero no podía calmarse. La mujer en la que no había pensado en 8 años, la mujer que había borrado de su vida, había reaparecido de la forma más miserable posible. Cerró los ojos. Un torbellino de emociones lo consumía. Ira, traición y un inexplicable sentimiento de culpa se entrelazaban, sembrando el caos en su mente. Soltó un largo suspiro. Iba a ser un día muy largo. Llegó el mediodía. La sirena que anunciaba la hora del almuerzo resonó en la obra.
Los pocos trabajadores que quedaban dejaron sus herramientas y se dirigieron al comedor, una barraca prefabricada. Adentro, una estufa de gas calentaba el ambiente. Aunque afuera el frío era penetrante, adentro se sentía cálido. Los trabajadores se sentaron juntos, algunos sacando sus almuerzos, otros comiendo la comida caliente que preparaba la cocinera del lugar. Sopa de fideos humeante, arroz caliente, un almuerzo perfecto para el clima. Pero faltaba alguien. La fuerte, es decir, Sofía, no había venido al comedor. Pedro, el jefe de obra, miró a su alrededor. ¿Dónde está la señora? Un trabajador a su lado se encogió de hombros. No sé, ella siempre come sola. ¿Sola? Sí, nunca come con nosotros. Cuando llega la hora del almuerzo, simplemente desaparece. Pedro frunció el ceño. Recordó la orden del presidente. Despídela. Pero ahora que tenía que hacerlo, se sentía reacio. Con este frío, ella era la única dispuesta a hacer el trabajo pesado. Si la despedía, los acabados se detendrían por completo. Primero comeré y luego pensaré en qué hacer, decidió Pedro. A esa misma hora, Sofía estaba en una pequeña bodega en el sótano del edificio. Era un cuarto sin ventanas ni calefacción, lleno de sacos de cemento y pilas de ladrillos. Su aliento formaba vaho en el aire. Estaba sentada en el suelo, acurrucada, abrazando sus rodillas. En sus manos sostenía un viejo recipiente de plástico. Lo abrió. Dentro había un poco de arroz frío y unos trozos de aguacate. Era todo su almuerzo. No podía quitarse los guantes. Tenía las manos demasiado entumecidas. Con los guantes aún puestos, tomó una cuchara y cogió un poco de arroz. Estaba helado. No congelado, pero sí como si acabara de salir del refrigerador. Se llevó el arroz a la boca y masticó. No tenía sabor. Era solo la sensación de tragar algo, pero tenía que comer. Si no comía, no podía trabajar. Y si no trabajaba, no ganaba dinero. Comía mecánicamente, una cucharada tras otra. En ese momento, la puerta de la bodega se abrió con un chirrido. Sofía levantó la vista, asustada. La luz de la entrada le impedía ver quién era. Solo veía una silueta oscura, alta y de hombros anchos. Su corazón dio un vuelco. No puede ser. La misma persona de antes. El hombre dio un paso adentro. Su rostro quedó a la vista. Era Alejandro Vargas, su exmarido. La cuchara se le cayó de las manos, produciendo un sonido metálico al chocar contra el suelo. Sofía se levantó de un salto, escondiendo el recipiente de comida detrás de ella. ¿Qué hace aquí? Su voz temblaba. Alejandro no dijo nada. Solo la observaba con una mirada fría, pero en ella se mezclaba una emoción compleja. La recorrió de arriba a abajo, la ropa de trabajo sucia, los guantes manchados de cemento, el rostro demacrado, los labios agrietados, y en sus manos, ese almuerzo miserable. El rostro de Alejandro se contrajo. ¿Qué es esto?, preguntó con una voz baja y gélida. ¿Este es tu almuerzo? Sofía no respondió. Bajó la cabeza. Alejandro dio un paso más. Contéstame, ¿esto es lo que comes? Sí, respondió Sofía en voz baja. Alejandro soltó una risa amarga. ¿La que fue esposa de un magnate, comiendo esto en un lugar como este? Sofía se estremeció. Exesposa. Sí, exesposa. La voz de Alejandro se agudizó. La que se convirtió en ex porque me fue infiel. Sofía levantó la cara, sus ojos llenos de angustia. Abrió la boca para decir algo, pero la volvió a cerrar. Bajó la cabeza de nuevo. Si eso le hace sentir mejor, piénselo. ¿Qué? Alejandro frunció el ceño. ¿Ni siquiera vas a dar una excusa? ¿De qué serviría? La voz de Sofía era apenas un susurro. No me creyó hace 8 años. No me va a creer ahora. Alejandro se quedó sin palabras. Era verdad. Hace 8 años, ella lo había dicho claramente. Es un malentendido. No pasó nada. Pero él no le creyó. Las fotos que su madre le mostró, tomadas por un detective privado, eran demasiado claras. Sofía saliendo de un hotel con otro hombre. No importa lo que digas, las fotos no mienten, le había gritado él en ese entonces. Y ella, al igual que ahora, simplemente había bajado la cabeza. Cree lo que quieras creer, y se había ido, sin aceptar ni un peso de compensación, sin llevarse nada. En ese momento, Alejandro pensó que era lo justo. Ella había cometido el error,
Ella lo había engañado. No merecía nada. Pero ahora, 8 años después, la encontraba aquí, acarreando ladrillos con un frío infernal, almorzando arroz frío. Un nudo de angustia se formó en su pecho. Sentía que algo estaba mal, pero no quería admitirlo. ¿Te abandonó ese hombre?, insistió. ¿Por eso estás así? Sofía no respondió. Simplemente guardó su recipiente. El descanso terminó. Tengo que volver al trabajo. Intentó pasar por su lado, pero Alejandro la sujetó del brazo. Responde a mi pregunta. Suéltame. Contéstame. Alejandro apretó su agarre. Sofía hizo una mueca de dolor. Me lástima. Suélteme. Te soltaré cuando respondas. Sofía lo miró. Sus ojos reflejaban un cansancio infinito, una rendición total. No existe tal hombre, dijo. ¿Qué? Nunca hubo un amante. Nunca existió. Los ojos de Alejandro se agrandaron. ¿Qué estás diciendo? Había fotos. Fueron un montaje. La voz de Sofía tembló. Esas fotos fueron falsificadas. Yo nunca he visto a ese hombre en mi vida. Alejandro se quedó atónito. ¿Un montaje? ¿Qué quieres decir? No mientas, gruñó. Ya dijiste eso hace 8 años. ¿Quién te va a creer? Los labios de Sofía temblaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero luchó por no dejarlas caer. No tiene que creerme. De todos modos, ya es cosa del pasado. Se soltó de su agarre. Esta vez, Alejandro no la detuvo. Se quedó allí, paralizado. Sofía caminó hacia la puerta de la bodega. Antes de salir, se detuvo y, sin volverse, dijo: «Solo le pido una cosa. Déjeme trabajar aquí». Alejandro no pudo responder. Recordó que había ordenado que la despidieran. «Por favor, no lo haga». Su voz se quebró. «Este es el único trabajo que tengo. Ya me dieron un adelanto. Si me despiden ahora». No pudo continuar. Sus hombros temblaban. Parecía que estaba llorando, pero no se dio la vuelta. «Por favor, no me subestime por ser mujer. ¿Puedo cargar 100 la? Si es necesario. Puedo trabajar tanto como cualquier hombre. Así que, por favor». Las rodillas de Sofía cedieron y se desplomó en el suelo. «Por favor, no me corra». Era una súplica desesperada, desprovista de todo orgullo. La que fue la hija consentida de una familia rica, la esposa de un magnate, ahora estaba de rodillas en el suelo, rogando. Alejandro la miró, con el corazón encogido. Algo estaba mal. Definitivamente, algo estaba muy mal. Justo en ese momento, un teléfono sonó. Ring, ring. Venía del bolsillo de la ropa de trabajo de Sofía. Era un celular viejo y gastado. Sofía se apresuró a contestar. Sus manos temblaban tanto que apenas podía pulsar el botón. Finalmente, lo logró. «Bueno». Al instante, una voz infantil y débil se escuchó por el altavoz. «Mami». El rostro de Sofía palideció. «Mateo, mi amor, ¿qué pasa? ¿Ocurrió algo? Mami, otra vez me está sangrando la nariz y no para». La voz del niño temblaba, al borde del llanto. «Tengo miedo. ¿Dónde estás?» Sofía se levantó de un salto. «Mateo, tranquilo. Mami va para allá ahora mismo». «¿Llamaste a la enfermera?» «Sí, pero quiero verte, mami». «Entendido, voy para allá. Espérame un poquito, ¿sí?» Sofía colgó. No tuvo tiempo ni de mirar a Alejandro. Dejó caer su almuerzo y salió corriendo de la bodega. Alejandro se quedó allí, petrificado. ¿Un niño? ¿Sofía tenía un hijo? ¿Me sangra la nariz? ¿Hospital? Su mente era un caos de preguntas. ¿Quién era ese niño? ¿Cuántos años tenía? ¿Por qué estaba en un hospital? Y sobre todo, ¿de quién era ese hijo? Miró el recipiente de comida caído en el suelo. La tapa se había abierto y el arroz frío estaba desparramado. Apretó los puños con fuerza. ¿Qué demonios está pasando aquí? Un gemido escapó de sus labios. 8 años. ¿Qué le había pasado a ella en esos 8 años? Salió de la bodega y miró en la dirección por la que Sofía había desaparecido. Ya no se la veía. Sacó su celular y llamó a su jefe de personal. «Ricardo, soy yo. Ven de inmediato». Tenía que descubrirlo. Tenía que saber qué le había pasado a Sofía, quién era ese niño y cómo había sobrevivido durante los últimos 8 años. Miró al cielo gris. Parecía que iba a nevar. El viento helado le cortaba la cara. Se abrochó el abrigo. ¿Por qué se sentía tan inquieto? ¿Por qué le importaba tanto? Era una relación terminada, eran extraños.
Sacudió la cabeza, pero no pudo quitársela de la mente. La imagen suplicante de Sofía parpadeaba ante sus ojos, y la voz del niño resonaba en sus oídos. «Mami, me sangra la nariz. Tengo miedo». Empezó a caminar hacia donde estaba su coche. Sentía un peso en el corazón, una premonición de que algo terrible estaba sucediendo. Sofía corrió desesperadamente. Salió de la obra y corrió hacia la avenida principal. A lo lejos vio una parada de autobús. Le faltaba el aire. Sentía que los pulmones le iban a estallar, pero no podía detenerse. Mateo la estaba esperando. Llegó a la parada justo cuando llegaba un autobús. Hizo una señal frenética para que se detuviera y subió corriendo. «Oiga, señora, con calma», se quejó el conductor. Sofía no tenía aliento para responder. Metió un billete en la caja de cobro y se fue hasta el asiento trasero, donde se desplomó. Su corazón latía desbocado. Sacó su teléfono y llamó a Mateo. «Bueno», respondió una voz de mujer desconocida. «¿Es la enfermera?» «Soy la mamá de Mateo». «Ah, sí. El niño ya está bien, señora». La hemorragia se detuvo. Sofía soltó un profundo suspiro. Sintió que las fuerzas la abandonaban. «Gracias, muchas gracias. Ya voy en camino». «Sí, venga con cuidado. Mateo está preguntando por usted». Colgó y cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No se molestó en secarlas. Mateo, su hijo de 7 años, era su todo. Hace 8 años, cuando Alejandro la echó, Sofía no sabía que estaba embarazada. Si lo hubiera sabido, se habría aferrado a él con uñas y dientes. Pero lo descubrió después, cuando su período no llegó durante 2 meses y fue al médico. Dudó. Podría tener un hijo sola. Podría criarlo. Su familia había caído en la bancarrota y no tenía a quién pedir ayuda. Sus padres, acosados por los acreedores, habían muerto de enfermedad. No tenía hermanos. Estaba completamente sola en el mundo. Aún así, decidió tenerlo. Quería proteger a ese niño a toda costa, porque era el hijo de Alejandro, el hijo del hombre que había amado. Sofía apretó los dientes y luchó. Embarazada, lavó platos en un restaurante. A medida que su vientre crecía, el trabajo se hacía más duro. La espalda le dolía como si se fuera a partir. Los pies se le hinchaban. Pero no faltó ni un día. Trabajó hasta el día del parto por su hijo. Cuando comenzaron las contracciones, fue al hospital. Como no tenía dinero para una cirugía, eligió la habitación más barata. Dio a luz sola, sin nadie a su lado. Cuando el bebé nació, Sofía lloró. No sabía si eran lágrimas de alegría o de tristeza, pero en el momento en que vio la cara de su hijo, todo el dolor pareció desvanecerse. Su carita roja, sus puños diminutos, su sueño tranquilo, lo abrazó con fuerza. Lo llamó Mateo. Mateo Vargas. Le dio el apellido de su padre, con la esperanza de que algún día pudiera conocerlo. Quizás ese día nunca llegaría, pero no perdía la esperanza. Sin embargo, el destino fue cruel. Cuando Mateo cumplió 5 años, empezaron los síntomas. Le sangraba la nariz con frecuencia, le salían moretones fácilmente, tenía fiebre y estaba siempre cansado. Lo llevó al hospital, y el médico, con una expresión seria, le dijo que necesitaban hacerle pruebas exhaustivas. El diagnóstico fue un golpe devastador: leucemia aguda. Las palabras del médico resonaron en sus oídos. «Tenemos que empezar el tratamiento de inmediato. No hay tiempo que perder». Sofía se derrumbó allí mismo. ¿Por qué su hijo? ¿Por qué Mateo? Maldijo a Dios, maldijo al mundo, pero no podía quedarse lamentándose. Necesitaba dinero para el tratamiento, una suma de decenas de miles de dólares que no tenía. Hizo todo lo que pudo. Trabajaba en el restaurante durante el día y en una tienda de conveniencia por la noche. Aún así, el dinero no era suficiente. Finalmente, terminó en la construcción. Un trabajo físico, acarreando materiales, un trabajo que incluso los hombres encontraban agotador. Pero la paga era buena, podía ganar el doble, y ese dinero podía ayudar a cubrir el tratamiento de Mateo. Sofía aguantó. Aunque la espalda le doliera, aunque los hombros le pesaran, aunque las manos se le agrietaran, tenía que salvar a su hijo. El autobús llegó a la parada del hospital. Sofía bajó corriendo, cruzó el vestíbulo y subió al ascensor. 5º piso. Corrió por el pasillo. Habitación 508.
La habitación de Mateo. Abrió la puerta con cuidado. Adentro, un niño pequeño yacía en la cama. Mateo. Su rostro estaba pálido. Dormía con los ojos cerrados. Tenía algodón en la nariz. Sofía se arrodilló junto a la cama y le tomó la mano. Estaba pequeña y fría. Mateo, lo llamó en voz baja. Mami ya llegó, perdón por tardar. Mateo no respondió, seguía dormido. Sofía observó su rostro. Se parecía a su padre, especialmente en los ojos. Esos ojos largos y rasgados, herencia directa de Alejandro Vargas. Quería que vieras la cara de tu papá al menos una vez, susurró. Mateo no conocía a su padre. Sofía le había hablado de él. ¿Dónde está mi papá?, le había preguntado una vez. Y ella respondió, papá es una persona muy importante y muy ocupada. Por eso no puede venir ahora. Pero algún día, te prometo que vendrá. Era una mentira. Alejandro no sabía de la existencia de Mateo, y aunque lo supiera, probablemente no lo reconocería como su hijo. Pero no podía decirle la verdad a Mateo. ¿Cómo podría decirle que su padre lo había abandonado, que había echado a su madre? Soltó un suspiro. Mateo, mami trabajará muy duro y ganará mucho dinero para curarte, ¿sí? Apretó su mano con fuerza. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Sofía se giró y se quedó helada. Alejandro Vargas estaba de pie en la entrada. El corazón de Sofía casi se detuvo. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cómo la había encontrado? Se levantó de un salto y se paró frente a Mateo, protegiéndolo con los brazos extendidos. ¿Qué hace aquí? Su voz temblaba. Alejandro no respondió. Su mirada estaba fija en el niño que estaba detrás de ella. El niño pequeño en la cama, su rostro pálido, el suero goteando en su brazo delgado. El rostro de Alejandro se desfiguró. Ese niño. Váyase, dijo Sofía con frialdad. Usted no tiene nada que hacer aquí. ¿Quién es ese niño?, preguntó Alejandro. Su voz temblaba. Sofía no contestó. Apretó los labios. Contéstame. ¿Quién es? Dio un paso hacia ella. Sofía retrocedió. No es asunto suyo. No es su hijo. ¿Qué? ¿No es mi hijo?, gritó él. El ruido despertó a Mateo. Sofía bajó la voz. Váyase, por favor. ¿Quién es el padre de ese niño?, insistió Alejandro. ¿Es ese hombre? ¿El hijo del hombre con el que me engañaste? El rostro de Sofía se contorsionó de dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, es el hijo de ese hombre. ¿Contento? Ahora por favor váyase. Su voz se quebró, luchando por no llorar. Alejandro la miró. Sabía que estaba mintiendo. Sus ojos la delataban. No mientas, dijo en voz baja. ¿Cuántos años tiene? Sofía no respondió. ¿Cuántos años tiene?, gritó Alejandro, su voz resonando en la habitación. Mateo abrió los ojos. Mami, dijo con una vocecita débil. Sofía se giró y le tomó la mano. Mateo, tranquilo, mami está aquí. ¿Quién es ese señor? Mateo miró a Alejandro con curiosidad. Alejandro se quedó paralizado al ver esos ojos. Eran sus propios ojos. Era como mirarse en un espejo, como ver sus propios ojos de niño. No puede ser. Un gemido escapó de sus labios. Sofía abrazó a Mateo, bloqueando la vista de Alejandro. Váyase, le he dicho que no es su hijo. No lo toque. Yo lo criaré. Alejandro no podía moverse. Su mente estaba en blanco. Ese niño es mi hijo. Cuando eché a Sofía hace 8 años, ella estaba embarazada. Entonces, Sofía no me engañó. Eché a la calle a una mujer embarazada de mi propio hijo. Sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared. No, no puede ser. Sofía, abrazando a Mateo, lo fulminó con la mirada. Las lágrimas corrían por su rostro. Ya escuchó. Váyase y no vuelva nunca. Alejandro no pudo responder. Solo se quedó mirando a Sofía y a Mateo. Sentía que el pecho se le partía en dos. 8 años. ¿Qué había pasado en esos 8 años? Por primera vez, sintió miedo. Miedo de la verdad. Alejandro estaba de pie en el pasillo del hospital. Había salido de la habitación como si lo hubieran echado a patadas. La mirada fría de Sofía y sus palabras, no es tu hijo. No lo toques, resonaban en sus oídos. Se apoyó contra la pared, sin fuerzas en las piernas. Su mente era un torbellino. Ese niño es mi hijo,
Es imposible. Sofía me engañó, mi madre me mostró las pruebas, las fotos, pero los ojos de ese niño eran, sin duda, sus ojos. Sacudió la cabeza con fuerza. No, es una ilusión, se dijo a sí mismo, pero la convicción le fallaba. Sacó su celular y llamó a su jefe de personal, Ricardo. ¿Dónde estás? En el vestíbulo del hospital, señor presidente. Sube al 5º piso. Ahora. Poco después, Ricardo apareció. Era un hombre de unos 50 años, la mano derecha de Alejandro durante 20 años. Presidente, ¿qué sucede?, preguntó Ricardo, notando la palidez de su jefe. ¿Ves esa habitación? Alejandro señaló la 508. Adentro hay una mujer y un niño. Sí. ¿Sabes quién es esa mujer? Ricardo negó con la cabeza. No, señor. Es mi exesposa. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. ¿Su exesposa? ¿La señora Sofía Reyes? Sí, suspiró Alejandro. Y hay un niño con ella. Parece tener unos 7 años. Ricardo hizo un cálculo rápido. Divorcio hace 8 años. Un niño de 7. No puede ser, murmuró. Yo tampoco lo sé, dijo Alejandro, pasándose una mano por la frente. Sofía dice que no es mi hijo, que es de otro hombre. ¿Y usted le cree? No lo sé. Por eso necesito que investigues. Alejandro miró a Ricardo directamente. Averigua todo sobre ese niño. Su nombre, edad, fecha de nacimiento y, lo más importante, quién es su padre. Entendido, asintió Ricardo. Y también sobre Sofía. Investiga cómo ha vivido estos últimos 8 años. Todo. Sí, señor presidente. Alejandro volvió a mirar la puerta cerrada de la habitación. Imaginó a Sofía adentro, abrazando al niño, protegiéndolo de él. ¿Sus palabras eran verdad o mentira? No lo sabía. Vámonos. Salió del hospital, pero al llegar a la puerta, se dio la vuelta y miró hacia la ventana del 5º piso. Allí estaban Sofía y el niño. Apretó la mandíbula. Tenía que saber la verdad. 2 días después, Ricardo le entregó el informe en su lujosa oficina con vistas a la Ciudad de México. El nombre del niño es Mateo Vargas. Tiene 7 años, comenzó Ricardo. El cuerpo de Alejandro se tensó. ¿Mateo Vargas? ¿Lleva mi apellido? Sí. El acta de nacimiento fue registrada con retraso el año pasado. Parece que tuvieron que pagar una multa. ¿Por qué tan tarde? Creemos que fue por el seguro médico. Necesitaba el acta para recibir tratamiento. Alejandro asintió. El padre. En la casilla del padre. Está en blanco. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿En blanco? ¿Entonces Sofía lo registró como madre soltera? Así es. Alejandro miró los documentos. Mateo Vargas. Fecha de nacimiento. Lugar de nacimiento. La fecha era exactamente 9 meses después del día de su divorcio. Si Sofía estaba en las primeras semanas de embarazo cuando la echó, las fechas encajaban perfectamente. ¿Y cómo ha vivido Sofía?, preguntó con voz ronca. Ricardo pasó a la siguiente página. Después del divorcio, intentó volver con su familia, pero ya estaban en la ruina. Sus padres murieron poco después, acosados por las deudas. Se quedó completamente sola, sin familia ni a quién recurrir. La voz de Ricardo se volvió sombría. Embarazada, trabajó lavando platos en restaurantes, sirviendo mesas, limpiando, lo que fuera. Las manos de Alejandro temblaban. Después de que nació el niño, siguió igual. Restaurante de día, tienda de conveniencia de noche. Trabajaba sin parar para mantenerlo. Alejandro cerró los ojos, imaginando a Sofía, embarazada, lavando platos. A Sofía, con un bebé en la espalda, trabajando. A Sofía, sin dormir, con 2, 3 trabajos a la vez. Hace 2 años, el niño enfermó, continuó Ricardo. Leucemia aguda. Alejandro abrió los ojos de golpe. ¿Leucemia? Sí, un cáncer de la sangre. El tratamiento es extremadamente caro. Hasta ahora, ha gastado más de 1,5 millones de pesos, y necesitará al menos 1 millón más. A Alejandro le faltó el aire. ¿1,5 millones? ¿Cómo pudo reunir esa cantidad lavando platos? Era imposible. Por eso empezó a trabajar en la construcción, explicó Ricardo. El trabajo manual paga mejor. Alejandro recordó la imagen de Sofía en la obra, cargando ladrillos, su rostro cubierto de polvo, sus manos agrietadas. Todo había sido para salvar a su hijo.
Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Señor presidente», dijo Ricardo con cautela. Alejandro se secó las lágrimas. «¿Y el otro hombre? El supuesto amante. ¿Dónde está?» La expresión de Ricardo se endureció. «También investigamos eso. Señor, ese hombre no existe». «¿Qué? No hay ninguna prueba de que la señora Sofía le fuera infiel. De hecho, hay una alta probabilidad de que las fotos de hace 8 años fueran un montaje». Los papeles cayeron de las manos de Alejandro. ¿Un montaje? Sí. Rastreamos al detective privado que tomó las fotos. Fue contratado por su madre. El rostro de Alejandro palideció. ¿Mi madre? Sí. El detective, después de una negociación, confesó. Su madre le ordenó falsificar las fotos. Le pidió que hiciera parecer que la señora Sofía estaba con otro hombre. Alejandro se quedó sin aliento. Se desplomó en su silla. ¿Por qué? ¿Por qué haría mi madre algo así? Eso no lo sé, señor. Tendrá que preguntárselo a ella. Alejandro se cubrió el rostro con las manos. Su mente daba vueltas. Sofía era inocente. Nunca lo había engañado. La había echado estando embarazada de su hijo. Había criado a su hijo sola durante 8 años. Y cuando el niño enfermó, había hecho hasta lo imposible para salvarlo. ¿Y él? ¿Qué había hecho él? El dolor era insoportable. «Señor, hay algo más», dijo Ricardo. «La condición del niño es crítica. Necesita una transfusión de sangre urgente, pero su tipo de sangre es muy raro». «¿Qué?» «Necesitan a un familiar compatible». La palabra familiar resonó en el pecho de Alejandro. «Sofía no es compatible». Alejandro se levantó de un salto. «Vamos al hospital». Corrió fuera de su oficina. Bajó por las escaleras porque el ascensor le parecía demasiado lento. Le faltaba el aire, pero no podía detenerse. Mateo, su hijo, el hijo cuya existencia desconocía, se estaba muriendo. «Al hospital, rápido», le gritó al chofer. El coche arrancó a toda velocidad. Las lágrimas nublaban su vista. «Sofía», susurró. Lo siento tanto». Llegó 8 años tarde. 8 años en los que Sofía había vivido un infierno. Apretó los dientes. Tenía que salvar a su hijo. Y tenía que pedirle perdón a Sofía, aunque nunca lo obtuviera. Llegó al hospital y corrió hacia el 5º piso. Habitación 508. Esta vez no iba a retroceder. Tenía que ver a su hijo, y tenía que decirle a Sofía que sabía la verdad, que sabía cuán equivocado había estado. Las lágrimas no dejaban de caer. Alejandro se detuvo frente a la habitación, con el corazón desbocado y las manos temblorosas. No se atrevía a abrir la puerta. Desde adentro, escuchó la voz de Sofía. «Mateo, mi amor, ¿qué quieres comer?» «Mami, quiero unos esquites». «Claro, mi vida, mami te los va a comprar». Una conversación normal entre una madre y su hijo. Pero para Alejandro, cada palabra era una puñalada. Durante 8 años, se había perdido esas conversaciones. No sabía cuál era la comida favorita de su hijo, no conocía su voz, ni siquiera sabía que existía. Abrió la puerta. Sofía se giró y se quedó helada. Se levantó de un salto, interponiéndose entre él y Mateo. «¿Otra vez aquí?» Le dije que se fuera. Alejandro entró lentamente y frente a ella se arrodilló. El sonido seco de sus rodillas contra el suelo resonó en la habitación. Los ojos de Sofía se agrandaron. «¿Qué? ¿Qué está haciendo?» «Lo siento», dijo Alejandro con voz temblorosa, la cabeza gacha. «De verdad, lo siento». «¿Qué? ¿De qué habla?» «Levántese». «Ya lo sé todo», dijo él, levantando la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «Lo de hace 8 años. Lo descubrí todo». El rostro de Sofía palideció. «¿Qué? ¿Qué sabe?» «Que nunca me engañaste, que las fotos fueron un montaje. Lo sé todo». Las piernas de Sofía flaquearon. Se apoyó en la cama para no caer. «Y Mateo, sé que es mi hijo». Las lágrimas que Sofía había contenido durante 8 años finalmente brotaron. «¿Y de qué sirve saberlo ahora?», dijo con la voz rota. «Fueron 8 años, 8 años en los que estuve sola. Me echaste a la calle embarazada, sin un lugar a donde ir. Tuve que dormir en la calle». El rostro de Alejandro se contrajo de dolor. «Cuando di a luz, estaba sola. ¿Sabe el miedo que sentí? Cuando Mateo enfermó, estaba sola. Cuando me dijeron que tenía leucemia, sentí que mi mundo se derrumbaba.
y no había nadie para sostenerme la mano. Alejandro no pudo decir nada. Solo seguía arrodillado. Para pagar su tratamiento, hice trabajos pesados. La espalda se me partía, las manos me sangraban, pero aguanté, porque tenía que salvar a mi hijo. Sofía empezó a golpear su pecho. ¿Y ahora vienes a decir, lo siento? ¿De qué sirve? Sus golpes eran débiles, pero Alejandro no se movió. Golpéame. Más fuerte, dijo él. Me lo merezco. Merezco que me maten. Las manos de Sofía se detuvieron. Se desplomó en el suelo, llorando desconsoladamente. No te engañé. Estaba embarazada de tu hijo. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué no me creíste? Alejandro también lloró. Los dos, en el suelo de esa habitación de hospital, lloraban. Mateo se bajó de la cama y se acercó a su madre. Mami, ¿por qué lloras? Con su manita le secó las lágrimas. No llores, mami. Cuando me cure, ya no te haré sufrir. Sofía lo abrazó con fuerza. Alejandro los miró, con el corazón hecho pedazos. Ese niño pequeño, su hijo, luchando contra una enfermedad y aún así, preocupado por su madre. Extendió una mano para tocarlo, pero se detuvo. No tenía el derecho. Sofía, dijo con voz temblorosa, dime una cosa, ¿por qué mi madre hizo algo así? Sofía dudó y luego habló. Tu madre fue a ver a una curandera. ¿Una curandera? Cuando la empresa de mi familia empezó a tener problemas, ella fue a que le leyeran el futuro, y la curandera le dijo que yo tendría el hijo de otro hombre, y que eso traería la ruina a tu familia, que una sangre extraña destruiría su linaje. Así que, para evitar esa profecía, inventó la infidelidad. Me echó antes de que yo quedara embarazada de verdad. Alejandro estaba atónito. ¿Por una profecía? ¿Por una superstición tan estúpida? Me enteré mucho después, continuó Sofía. Me encontré por casualidad con el detective que contrató. Estaba borracho y se jactaba de cómo la gran señora Vargas le había pagado una fortuna para falsificar unas fotos. La cabeza de Alejandro iba a estallar. Su propia madre, por una superstición. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías creído? Respondió Sofía con una sonrisa amarga. En ese momento, para ti, yo era una adúltera. Solo creíste las palabras de tu madre. Alejandro no tuvo nada que decir. Era verdad. Se había dejado cegar por la ira. Soy yo el que debería morir, dijo, golpeando su frente contra el suelo. 1, 2, 3 veces. Su frente empezó a sangrar. ¡Basta!, gritó Sofía, sujetándolo. Estás sangrando. Esto no es nada comparado con la sangre que tú has derramado en 8 años, gritó él, levantando el rostro ensangrentado. Sofía, lo siento, no puedo pedirte que me perdones, no tengo el derecho. Pero déjame hacer una cosa, déjame salvar a Mateo. Me haré una prueba de compatibilidad. Si mi sangre sirve, daré hasta la última gota para salvarlo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Sé que es tarde, demasiado tarde, pero por favor, déjame hacer esto. Déjame hacer al menos esto como su padre. Era la primera vez en su vida que suplicaba. Sofía lo miró, su rostro lleno de lágrimas y sangre, su expresión de puro tormento. Ya no era el hombre frío que la había echado 8 años atrás. «Mami», dijo Mateo, tirando de su ropa. «¿Por qué llora ese señor? Le sale sangre de la cabeza». Sofía miró a su hijo y luego a Alejandro. Suspiró. «Levántese. Vamos a curarle esa herida». Le tendió la mano. Alejandro la tomó. Era una mano áspera pero cálida. «Mami, ¿quién es ese señor?», preguntó Mateo. Alejandro se arrodilló para estar a la altura del niño. «Mateo, yo soy tu papá». Los ojos de Mateo se agrandaron. «¿Papá?» «Sí. Perdón por tardar tanto en venir». Las lágrimas de Alejandro volvieron a caer. «Pero te prometo que te voy a curar». Mateo extendió su manita y le tocó la mejilla. «No llores, papá, yo estoy aquí». Alejandro tomó esa pequeña mano y abrazó a su hijo por primera vez. «Perdóname, hijo. Perdóname». Sofía los miraba, secándose las lágrimas. Una mezcla de odio, tristeza y un pequeño atisbo de alivio la invadió. Por fin, la verdad había salido a la luz. Afuera, empezaba a nevar. Copos blancos caían lentamente. Por primera vez en 8 años,
Era una nieve cálida. A la mañana siguiente, Alejandro, que había pasado la noche en un sillón del hospital, se miró en el espejo. Tenía los ojos hinchados y una herida en la frente. No parecía el presidente de un conglomerado. Se acercó a la habitación de Mateo. Dentro, Sofía intentaba convencer al niño de que se tomara su medicina, una escena cotidiana que a él le partía el corazón. Había perdido 8 años de esos momentos. Entró. «Papá», dijo Mateo, con una sonrisa. Era la primera vez que escuchaba esa palabra. El corazón de Alejandro se calentó. «¿Dormiste bien, campeón?» «Sí». «Papá, ¿te caíste?» «Sí». Papá se cayó. A veces los adultos también nos caemos y cometemos errores. Le tomó la mano. «Hoy te compraré algo delicioso. ¿Qué quieres?» «Unos churros». «Hecho. Te compraré los mejores churros de la ciudad». Se giró hacia Sofía. «Tenemos que hablar». Salieron al pasillo. «Hoy me haré la prueba de sangre», dijo él. «Si soy compatible, donaré mi médula ósea, lo que sea necesario para salvarlo». Los hombros de Sofía se estremecieron. Lloraba. «Durante 2 años he estado sola, firmando autorizaciones para cirugías, con la mano temblando, viendo a mi hijo conectado a máquinas. Sola. Y ahora vienes y me dices que le darás tu sangre. Te lo agradezco, y al mismo tiempo te odio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me creíste entonces?» Alejandro le tomó las manos agrietadas. «Lo siento, 1000 veces lo siento. Debí haberte creído a ti, no a mi madre. Por favor», dijo ella entre lágrimas. «Sé un buen padre para Mateo. Durante 8 años no ha tenido uno. Lo que más desea en el mundo es que su papá lo lleve de la mano a la escuela. Lo haré», prometió Alejandro. «Lo llevaré a la escuela, jugaré con él, haré todo lo que un padre debe hacer, y pasaré el resto de mi vida compensándote a ti también». Fueron juntos al laboratorio. Cuando la aguja entró en su brazo, Alejandro no sintió dolor. No era nada comparado con el dolor de Sofía. «Los resultados estarán por la tarde», dijo la enfermera, después de que él insistiera en pagar un análisis urgente. De vuelta en la habitación, Mateo les mostró un dibujo. «Es mi familia», dijo. Había dibujado a un hombre, una mujer y un niño, todos de la mano. «Este es papá, esta es mamá, y este soy yo». «Es precioso, hijo. Lo guardaré para siempre». Esa tarde, el médico los llamó a su consulta. «Los resultados son una compatibilidad perfecta. Es casi un milagro». «¿El trasplante de médula es posible?», preguntó Alejandro. «No solo posible, es lo más recomendable». Alejandro se levantó. «Háganlo ya. Saquen toda la médula de mis huesos si es necesario, pero salven a mi hijo». Se giró hacia Sofía. Ella lloraba, pero esta vez, en sus labios había una sonrisa. La primera sonrisa que le veía en 8 años. «Gracias», susurró. «De verdad, gracias». Alejandro la abrazó, y ella no se resistió. Lloró en su hombro, soltando todo el dolor que había guardado durante 8 largos años. Él juró en silencio que salvaría a Mateo, y que dedicaría su vida a compensar a Sofía. Afuera, el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo. Por primera vez, había esperanza. El día de la cirugía, Alejandro y Mateo entraron juntos al quirófano, vestidos con batas de hospital. «No tengas miedo, campeón. Papá está contigo», le dijo a su hijo. «Lo sé, papá. Por eso no tengo miedo». Sofía los despidió con lágrimas en los ojos. «Cuídate mucho», le dijo a Alejandro. «Me dijeron que la extracción de médula es muy dolorosa». «No es nada comparado con lo que Mateo ha sufrido», respondió él. La cirugía duró 6 horas. 6 horas en las que Sofía no se movió del pasillo. Ricardo, el asistente de Alejandro, fue a hacerle compañía. «El presidente me llamó anoche», le dijo. «Me dio instrucciones de que, si algo le pasaba, toda su fortuna quedara a nombre de usted y de Mateo». Sofía se quedó sin palabras. «¿Por qué?», dijo. «Que tenía que compensarles por todo el tiempo perdido». En ese momento, la luz del quirófano se puso verde y el médico salió sonriendo. La cirugía fue un éxito. Sofía se desplomó en el suelo, llorando de alivio. 2 años de angustia terminaban en ese instante. Vio cómo sacaban a Alejandro y a Mateo en camillas, aún dormidos. Corrió al lado de su hijo, le tomó la mano. Estaba cálida. Luego se acercó a Alejandro, le tomó la mano también. «Gracias», susurró.
Los párpados de Alejandro se movieron y abrió los ojos. ¿Sofía? ¿Mateo? Está bien. La cirugía fue un éxito. Mateo está bien. Una lágrima rodó por la mejilla de Alejandro y una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro antes de volver a quedarse dormido. 3 días después, la recuperación de Mateo era asombrosa. Alejandro pasaba cada minuto libre con él en el hospital. Un día, mientras jugaban, su teléfono sonó. Era Ricardo. «Señor, su madre viene para acá. Se enteró de que está en el hospital». Alejandro se puso pálido. Le contó a Sofía, cuyo rostro se llenó del pánico de viejos recuerdos. Segundos después, la puerta se abrió de golpe. Era su madre, una mujer imponente de 70 años, vestida con ropa cara y sosteniendo una bolsa de sal. «¿Qué hacen estas brujas aquí?», gritó, y arrojó la sal sobre Sofía. «Viniste a embrujar a mi hijo con tu cría del diablo». «Mamá, basta», gritó Alejandro, pero ella lo empujó y se dirigió a Mateo. «¿Y tú, engendro del mal, vienes a chuparle la sangre a mi hijo?» Mateo, aterrorizado, se escondió bajo las sábanas, llorando. El llanto de su hijo despertó a Sofía de su parálisis. Se levantó y se enfrentó a la anciana. «Basta. Sé perfectamente lo que hizo hace 8 años. Sé que fue a una curandera y que falsificó esas fotos para echarme. Lo sé todo». La madre de Alejandro se quedó sin palabras. «Yo nunca le fui infiel. Y Mateo es su nieto, le guste o no. Así que, por favor, déjenos en paz». «¡Nieto! ¡Ese demonio!», gritó la anciana. Alejandro la agarró del brazo. «Mamá, ¿sabes el infierno que Sofía ha vivido por tu culpa? Por creer en las estupideces de una charlatana. Casi pierdo a mi esposa y a mi hijo por tus locuras». Sacó un documento de su bolsillo. «Aquí está, una prueba de paternidad. Mateo es mi hijo. Tu profecía era una mentira». La anciana se desplomó. «No, no puede ser». «Vete de aquí, mamá», dijo Alejandro con una frialdad absoluta. «Y no vuelvas a aparecer frente a Sofía o Mateo nunca más. Has destrozado mi vida». La anciana se fue, llorando. Alejandro abrazó a Sofía y a Mateo. «Lo siento, os protegeré. Nunca más volverá a haceros daño». Esa noche, Alejandro fue a la mansión de su madre. «Mamá, a partir de hoy, rompo toda relación contigo». «No, hijo, por favor», suplicó ella. «Lo que le hiciste a Sofía no tiene perdón. Si quieres que reconsidere mi decisión, ve y pídele perdón. Arrodíllate ante ella. Si te perdona, quizás yo también lo haga. Si no, no volverás a verme en tu vida». Alejamente se fue, dejando a su madre llorando en el suelo. Volvió al hospital y encontró a Sofía dormida junto a Mateo. Le puso una manta sobre los hombros. Ella despertó. «Le dije a mi madre que nuestra relación se ha acabado», le contó. «Vosotros sois más importantes». Sofía lloró, y él la abrazó. «Te protegeré». Por primera vez en 8 años, ella sintió un consuelo verdadero. Pasaron 3 meses. Llegó la primavera, y con ella, el día en que Mateo fue dado de alta. Su rostro había recuperado el color, su energía había vuelto. Alejandro llegó con un enorme ramo de flores. «Papá», gritó Mateo feliz. «Felicidades, campeón. Hoy nos vamos a casa, a nuestra nueva casa, los 3 juntos». Los llevó a un lujoso apartamento en lo más alto de una torre en Polanco, con vistas a toda la ciudad. La habitación de Mateo estaba llena de juguetes. «¿Te gusta, hijo?» «Me encanta», dijo Mateo, abrazándolo. Sofía los miraba, llorando de felicidad. Era la escena con la que había soñado durante 8 años. Alejandro se acercó a ella. «Sofía, ya no tendrás que volver a hacer trabajos duros. Yo me encargaré de todo». Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había un anillo de diamantes. Se arrodilló. «Cásate conmigo, de nuevo. Cometí el peor error de mi vida. Dame otra oportunidad. Juro que os protegeré a ti y a Mateo hasta el día de mi muerte». «Mami, di que sí». «Yo quiero a papá», dijo Mateo. Sofía, entre lágrimas, asintió. «Sí. Empecemos de nuevo». Alejandro le puso el anillo y la abrazó. Mateo se unió al abrazo. En ese momento, sonó el timbre. Era su madre. Se veía demacrada, envejecida. «Vine a pedirle perdón a Sofía», dijo. Entró y, frente a Sofía, se arrodilló.
Perdóname. Estaba loca. No sabes cuánto he sufrido sabiendo el daño que te hice. Le suplicó perdón, con la frente pegada al suelo. Sofía, llorando, la ayudó a levantarse. La odié por mucho tiempo, pero ahora veo que usted también sufrió, engañada por una charlatana. La perdono, no por usted, sino por Mateo. No quiero que crezca odiando a su abuela. Las dos mujeres se abrazaron, llorando. La anciana había traído la comida favorita de Sofía. Se sentaron todos a la mesa. La risa llenó el apartamento. Alejandro miró a su familia reunida, su esposa, su hijo, su madre arrepentida. Su corazón estaba lleno. Afuera, las jacarandas estaban en flor, tiñendo la ciudad de morado. Era un cálido día de primavera. En el invierno más frío de mi vida, pensó Alejandro, en medio del polvo de una construcción, encontré mi joya más preciada. Una joya que perdí durante 8 años, y dedicaré el resto de mi vida a cuidarla. Tomó la mano de Sofía. El anillo brilló. Ella le devolvió el apretón. Mateo, entre ellos, sonrió. «Os quiero, papá, mamá». La risa de los tres resonó en su nuevo hogar. Era un cálido día de primavera, un nuevo comienzo. Si esta historia ha tocado un rincón de tu corazón, espero que sigamos encontrándonos en relatos que traigan un poco de consuelo a tu día. Tu suscripción y tu me gusta son de gran ayuda. Y por favor, deja un comentario de apoyo para los protagonistas de nuestra historia. Deseo que tu día sea un poco más feliz. Fue un placer compartir esta vida contigo.